Los ojos de Sam arden con un fuego que Mon no sabe cómo apagar. Mon lo intenta calmarla con manos cuidadosas y palabras suaves, recorriendo con los dedos la línea de su mandíbula mientras habla en un tono bajo. ¿Estás segura de esto, amor? No es que no quiera ir, pero tal vez deberíamos entrar primero y... No, quiero decir, murmura Sam bajando la voz después de un pequeño estallido. No quiero despertar a tu familia. Es extraño que Mon no haya pensado en eso. El mundo a su alrededor está en completo silencio. Todos los demás duermen en sus camas, mientras ellas dos permanecen afuera, en la oscuridad. Mon no puede ver más de 2 pasos detrás, ni a los lados de Sam, y tiene la extraña sensación de que, si se diera vuelta ahora mismo, su casa habría desaparecido por completo. Casi había olvidado que existe todo un universo fuera de Sam. Casi. Por eso no puede escaparse. Si Mon no tuviera familia, ni amigos, ni responsabilidades, probablemente ya se habría ido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Iría a cualquier parte con Sam, pero no puede abandonar su vida antes siquiera de graduarse de la secundaria. Sam, no puedo huir. Y tú tampoco. Tenemos la escuela y el Club Lee, dice tomando sus manos entre las suyas. ¿Y qué hay de Yuki? ¿Y de tu mamá y tú? Él no quiere verme, responde Sam con amargura. Mon ya está temblando por el frío, pero lo que realmente le congela el interior es la expresión en el rostro de Sam. ¿Por eso quieres irte? Un poco. Pero no es solo eso. Este pueblo es demasiado pequeño. Me asfixia. Y con todo lo que está pasando con mi familia, siento que ni siquiera puedo respirar aquí, le dice con la voz rápida y en carne viva, como una herida abierta que sigue sangrando. Además, no quiero irme para siempre. Solo quiero ir a la boda una semana antes de lo planeado y después volver. Ah, bueno. Eso es un plan bastante menos descabellado de lo que Mon había imaginado. Honestamente había construido en su cabeza una imagen de las dos pasando el resto de sus vidas saltando de motel en motel, viviendo de snack de máquina expendedora y agua de lavamanos, hasta que inevitablemente se quedaran sin dinero. No sonaba tan mal, porque al menos estaría en buena compañía, pero definitivamente no era una idea agradable. Aún así, Mon suspira. Ni siquiera tenemos Sam elige ese momento para sacar de su bolsillo un gran fajo de dinero. Le desborda entre los dedos, casi demasiado grande para caber en su mano. ¿Cómo? Ahorros, dice Sam de manera vaga. Mon levanta una ceja. No te preocupes. No es como si hubiera robado un banco antes de venir. No soy un idiota. Yo tengo un plan. Mon se mueve incómoda, insegura. Por un lado sabe que huir es una mala idea. Por otro lado hay una pequeña parte de ella que realmente quiere hacerlo. Quiere escapar de todo lo que ha pasado en los últimos días. Quiere evitar la decepción de su padre y la mirada triste y cargada de Kir. Quiere olvidar que un grupo de adultos prácticamente estuvo de acuerdo en llamarla zorra durante la cena. Quiere pasar un día sin preocuparse por el bienestar de Sam. Además, durante su breve viaje, Mon se enamoró de Nueva Orleans. Es una ciudad hermosa, pero es mucho más que eso.
Es una marca de libertad. No puede evitar pensar en el rostro de Sam aquella vez que fueron a bailar, sonrojado, feliz, tan vivo. No es para siempre. Es solo una semana más. Sam está diciendo algo. No quiero obligarte a nada, pero me voy. Solo pensé que al menos debería despedirme antes de que... ¿Cuál es tu plan?, la interrumpe Mon. Sam sonríe. Compré boletos de tren. Es un viaje largo. Sale a medianoche. Sam, la regaña Mon, dándole un golpe en el brazo. Eso es en menos de una hora. Dije que tenía un plan, no que fuera uno bueno. Mon resopla mordiéndose el labio inferior mientras Sam sigue frente a ella. Tiene que admitir que jamás imaginó que su vida sería así. Escaparse con Sam en medio de la noche. Completamente absurdo. Dame un minuto, dice, alejándose hacia su casa. Tengo que buscar mis cosas. Quédate aquí y no hagas ninguna tontería. Espera, susurra Sam. ¿Eso significa que vienes? Sí. Mon, ¿qué? No alcanza a terminar la frase porque Sam la jala hacia un beso para el que realmente no tienen tiempo. Los labios de Sam están helados contra los suyos, pero el interior de su boca es cálida y agradable. Mon le devuelve el beso por un momento, hasta que recuerda la hora de salida del tren y se aparta. 5 minutos, promete. Ya vuelvo, ¿sí? Está bien. Mon entra corriendo a su casa y cierra la puerta con suavidad para no hacer ruido. Se queda apoyada contra la madera una vez que está cerrada, permaneciendo allí un segundo mientras recupera el aliento. Casi se siente como si realmente se hubiera quedado dormida esperando a Sam y ahora estuviera viviendo un sueño. Permanece quieta un momento más, por si despierta, pero cuando nada cambia en su realidad, comienza a subir las escaleras de puntillas. Arriba, Mon toma un bolso de viaje y lo llena con ropa y ropa interior. Se asegura de agarrar su teléfono y una chaqueta gruesa para el frío. Es demasiado tarde para tomarse tiempo empacando, así que solo reúne lo esencial antes de volver a bajar a la cocina. Allí, toma una lapicera y arranca una hoja de un cuaderno. ¿Qué demonios se supone que tiene que decir? ¿Chao? No. Tiene que escribir una explicación como corresponde. Querido papá y Yuki, probablemente ya esté en Nueva Orleans cuando lean esto. No se preocupen por mí. Estoy bien y con Sam. Y con el resto de sus tías y tíos que son adultos responsables. Voy a volver después de la boda. Pueden castigarme para siempre cuando regrese, pero necesito hacer esto ahora. Nos vemos pronto. Con amor, Mon. Cuando termina de escribir su nombre, deja la carta sobre la mesa y vuelve a salir para encontrarse con Sam. Sam está igual que cuando la dejó, temblando tanto que casi parece vibrar. Mon despliega rápidamente la chaqueta que trajo y la coloca sobre los hombros de Sam en un solo movimiento fluido, acercándola al mismo tiempo. Gracias, Mon, dice Sam metiendo los brazos en la manga. Tenía muchísimo frío. Mon sonríe con cariño. Tu plan no incluía chaquetas. Estaba apurada, murmura Sam, frunciendo apenas el ceño, lo suficiente para que su labio inferior se marque más. Hace falta un esfuerzo ridículo para no besarla. Como Sam no trajo el auto, tienen que ir caminando hasta la estación de tren.
Mon ni siquiera sabía que había una estación. Pensó que el pueblo era demasiado pequeño para eso, pero al parecer no. A mitad de camino Mon empieza a temblar también y San le pasa un brazo por la cintura para pegar sus cuerpos y darse calor. ¿Estás bien?, pregunta San preocupada. Si quieres, puedes quedarte con tu chaqueta. Sus narices se rozan, las puntas heladas, y cada respiración compartida forma una nube de vapor en el aire. Pero por dentro Mon está tan caliente como lava derretida. Están tan cercas que se sonroja y el problema del frío prácticamente desaparece. No, gracias. Entonces tú tendrías frío, responde, conmovida por la dulzura infinita de Sam. Sam resopla en voz baja, un poco fastidiada por la situación, pero se queda con la chaqueta puesta. Después de eso empiezan a caminar más rápido, duplicando la velocidad para llegar a la estación en pocos minutos. Por suerte el tren todavía no se ha ido. Casi no hay otras personas en la estación aparte de ellas y los empleados que claramente preferirían estar en cualquier otro lugar. San saca los boletos del bolsillo para entregárselos a un hombre somnoliento en la entrada, que bosteza mientras los recibe. Su barba oscura y desprolija le recuerda un poco al papá de Mon. Ella ignora el pequeño pinchazo de culpa que siente. Todo va a estar bien. Hay un par de compartimientos vacíos por ahí, chicas. Señala hacia la izquierda del tren. Gracias, dice San con educación. El pasillo está vacío, pero es lo bastante angosto para que Mon y San se choquen mientras buscan un compartimiento libre. Mon se muerde el interior de la mejilla para contener la sonrisa cuando San le toma la mano de repente, entrelazando sus dedos con los suyos. No es difícil encontrar un espacio desocupado. Mon sigue a San dentro del compartimiento y corre la puerta una vez que las dos están adentro. La ironía de que estén en un tren juntas a medianoche no se le escapa. Mon no puede evitarlo. ¿Sabes? Nosotras estamos tomando el tren de medianoche. San la mira en blanco durante un largo momento, antes de estallar en carcajadas, los hombros sacudiéndose con la fuerza de la risa. En realidad no es tan gracioso, pero Mon tampoco puede detener la risita que se le escapa. Debe ser la combinación de la adrenalina de haberse escapado con lo absurdo del chiste lo que lo vuelve tan divertido. Le empieza a doler el estómago. Las mejillas le arden mientras la risa les atraviesa a las dos. A Mon le encanta esto. Le encanta cómo pasar tiempo con San siempre le hace sentir más luminosa, como si el sol brillara sobre ella incluso en la noche. San se ve tan feliz en ese momento dorado. Dime qué es esto, piensa Mon. Dime cómo hacer para que estés así siempre. Sin previo aviso, San se lanza contra ella, empujándola contra la puerta y uniendo sus bocas. Mon intenta no hacer ruido, pero es una batalla perdida. Cuando las manos de San bajan, Mon deja escapar un pequeño gemido. El bolso de viaje se le clava en la espalda, pero Mon no tiene ganas de quejarse. Solo puede responder al beso con la misma desesperación ardiente, separando los labios para profundizarlo. Abre los dedos sobre los pelitos suaves de la nuca de San, atrayéndola más hacia ella. Dios, no está segura de si alguna vez tendrá suficiente de San. San se aparta para recuperar el aliento, pero Mon, impaciente, se inclina para cerrar el centímetro de distancia entre ellas. San esquiva su boca y baja más, dejando un beso justo sobre el pulso de Mon. Mon ahoga un suspiro cuando San succiona su piel y muerde un punto sensible que siempre hace que sus rodillas se vuelvan gelatina. Debería ser vergonzoso lo fácil que se derrite en sus manos, completamente a su merced.
Siempre te sientes tan bien, dice San, dejando un rastro de besos calientes a lo largo de su garganta. ¿Sí? Mon tira de los dedos de San hasta liberarlos y llevarlos más arriba, por debajo de su camiseta. San traga saliva, los ojos oscureciéndose. Puedo. Mon asiente demasiado rápido, avergonzada, y San no duda en quitar la parte de arriba. En cuanto la lanza a un lado, sus labios regresan al costado del cuello de Mon, mientras sus manos buscan la piel desnuda que ahora tiene frente a sí. A Mon se le escapa un suspiro que la anima, suplicando en silencio que San suba más las manos o que las baje, en realidad. Puede sentir prácticamente la sonrisa formándose contra su garganta y luego los dientes de San aparecen más intensos que antes, mientras sus manos suben. De repente, el tren da un tirón y las hace tambalearse, casi chocando entre sí. San se golpea contra la pared y suelta una maldición. ¡Mierda! ¡Oh! El tono áspero de la voz de San, todavía un poco ronca por haberse estado besando, es un gran estímulo, pero golpearse la cabeza contra la pared definitivamente no lo es. Resopla, tanto por el dolor como por la frustración. El ambiente se arruina por completo. ¡Au!, murmura Mon frotándose el punto que empieza a dolerle en la cabeza. Hace un puchero. Eso dolió. Ven aquí, cariño. La llama San con un gesto. Mon se coloca frente a ella y sonríe al verla ponerse de puntitas de pie para darle un rápido beso en la frente. ¿Mejor? Mucho mejor, confirma Mon, incapaz de evitar que su boca se curve en una sonrisa. Eres tan tierna, como un perrito. San pone los ojos en blanco. Estábamos besándonos hace un segundo. Bueno, entonces no como un perrito, pero igual de adorable. Nunca voy a superar lo secretamente dulce que eres conmigo. Eres una blandita. Sí, gruñe Sam. Recoge la camiseta de Mon del suelo y se la entrega. Mon no pasa por alto la manera en que los ojos de Sam bajan para recorrer su torso, casi desnudo, durante un segundo. Sonríe para sí misma mientras se vuelve a poner la camiseta, acomodando la tela hasta que cae en su lugar. Empuja suavemente a Sam hacia los asientos vacíos y se sienta a su lado. Tengo muchísimo sueño, bosteza. Todos los besos la habían distraído, pero ahora Mon se da cuenta de lo cansada que está en realidad. Se acomodan de una forma que les permite acostarse juntas, lado a lado. Bueno, no exactamente, porque Mon termina más o menos encima de Sam, extendida sobre su cuerpo pequeño como si fuera una manta. Duerme, Mon, le indica Sam, pasando la mano arriba y abajo por su espalda. Desde donde está, Mon puede escuchar el latido del corazón de Sam golpeando bajo su piel. El sonido la tranquiliza. Empieza a relajarse, hundiéndose contra el cuerpo de Sam en busca de calor. ¿Crees que tu familia va a quererme? Mon nunca ha conocido al resto de las tías y tíos de Sam, solo a Freya. ¿Y si terminan odiándola? ¿Realmente quiere causar una buena impresión? Claro que sí. Les vas a encantar, le asegura Sam. ¿Cómo podría alguien no hacerlo? Mon sonríe con la cabeza enterrada en el cuello de Sam. Blandita, murmura. Las dos se quedan dormidas poco después. A la mañana siguiente, temprano, el sueño tranquilo de Mon se ve interrumpido por un timbre suave y una vibración constante que viene de su bolso de viaje. Resopla por despertarse tan pronto. El tren todavía parece estar en movimiento y la luz exterior es tenue, y lo que indica que el sol apenas ha salido, pero se incorpora para buscar su teléfono.
Tiene que trepar por encima del cuerpo dormido de Sam para llegar al bolso. Sam no se entera de nada, con los ojos bien cerrados, mientras pequeños ronquidos suaves salen de su boca. Mon se detiene un segundo a admirar la escena antes de salir al pasillo. Mira quién está llamando. Es su papá. Mierda, está en problemas. Con duda, Mon apoya el pulgar en la pantalla y atiende la llamada. Hay silencio del otro lado durante un segundo y luego... Gorka Mon Armstrong, ¿qué demonios crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a...? Mon se encoge y aleja el teléfono de la oreja en un intento de suavizar el impacto de los gritos de Henry. No funciona. Igual siente un pequeño pinchazo de culpa por haberse ido en medio de la noche así. Además está hablando tan fuerte que casi le rompe los tímpanos, incluso manteniendo el teléfono a distancia. Espera un rato hasta creer que tal vez se haya calmado. Lamentablemente Henry sigue gritando. Más te vale estar dando la vuelta ahora mismo y volviendo a casa. No, suelta Mon sin pensar. ¿Qué fue lo que dijiste? Oh Dios, ¿qué acaba de decir? Después va a meterse en un lío enorme. Dije que no, repite. Aunque esto pueda ser una decisión estúpida, Mon va a mantenerse firme. Se lo prometió a Sam, y eso es todo. Su voz suena mucho más segura de lo que en realidad se siente. Voy a volver después de la boda, como te dije. No es que me haya escapado de verdad. Voy a estar rodeada de adultos todo el tiempo. Casi puede oír a Henry negando con la cabeza. Yo no conozco a la familia de Sam. Frey está loco. ¿Quién dice que los demás no lo estén? No lo están. Confío en Sam. Eso es algo que puede decir sin el menor rastro de duda. Confía en Sam con su vida, con todo. No es que su papá tenga que saberlo. Otra voz amortiguada se une a la de Henry, del otro lado de la línea, diciendo algo que Mon no logra descifrar. Suena como si estuviera hablando con otra persona. Trata de escuchar con atención la nueva voz y reza para que no haya llamado a la policía o algo así. La otra voz se vuelve más fuerte y más familiar. Dame el teléfono, papá. La voy a hacer entrar en razón. Ah, es solo Yuki. Gracias a Dios. Se oyen más ruidos de movimiento a través del teléfono. Unas cuantas palabras más intercambiadas entre su gemela y su padre, antes de que quede sola Yuki en la línea. Mon, lo que estás haciendo es una locura. Tienes que volver a casa y... Se escucha un golpe, como una puerta cerrándose, y la voz de Yuki pierde ese tono sermoneador, tan estilo Caroline. Perdón, papá quería que intentara convencerte. Para que conste, sí creo que estás loca, pero también es romántico. La próxima deberían irse a Las Vegas y casarse. Mon sonríe, soltando una pequeña risa. No vamos a casarnos. Es solo como un viaje por carretera. Sí, un viaje romántico en el que escapan en medio de la noche sin decir nada a nadie. Espero que sepas que estás viviendo tu propia comedia romántica. No es así, insiste sonrojándose. Mon agradece que Yuki no esté ahí para verlo. ¿Cómo está papá? ¿Está bien? No, está furioso. Mierda. ¿Qué esperabas, Mon? Tenía la esperanza de que no le importara demasiado. ¿Por qué solo le importa cuando hice algo malo? Resopla Mon, soltando un suspiro frustrado mientras se apoya contra la pared. A veces, lidiar con su papá es como lidiar con otro adolescente inmaduro. Puede pasar días sin notarlas, deteniéndose a hablarle solo 1 o 2 veces durante las comidas, y aún así apenas prestando atención, y de repente convertirse en un padre atento, lo que generalmente significa castigarla por sus errores.
Es demasiado difícil de seguir. Cierra los ojos con fuerza, mientras intenta combatir el dolor de cabeza que empieza a formarse en su cráneo. Los mantiene cerrados hasta que siente una mano posarse suavemente sobre su brazo. Mon abre los ojos y Sam está frente a ella. ¿Todo bien, Mon? El rostro de Sam tiene una expresión tierna que solo usa temprano por la mañana, antes de recordar ponerse la máscara. Parece 10 veces más joven. Es enternecedor. Mon le sonríe con dulzura. Sí, no es nada. Vuelve a dormir. ¿Ese es Sam? Pregunta Yuki demasiado fuerte en opinión de Mon. Dile que le mando saludos y que debería Mon corta la llamada rápidamente. Sam parpadea una vez, 2, y luego frunce el ceño mirando el teléfono como si hubiera entendido mal lo que dijo Yuki. Mon decide distraerla con un rápido beso de buenos días. Buenos días. Empuja a Sam fuera del pasillo y de regreso al compartimiento. ¿Cómo dormiste, Sam? Bien. ¿Y tú? Perfecto. Mon rotea la cintura de Sam con los brazos y pega sus cuerpos el uno contra el otro. Sonríe de lado al ver el rubor en las mejillas de su novia. Eres una almohada increíble. Sam pone los ojos en blanco. Debería empezar a impedir que digas cosas así. Es empalagoso. Que te quede claro que tengo una reputación muy intimidante. Mon suelta una risita. No estoy bromeando, dice Sam con una expresión molesta que sinceramente hace que Mon tenga más ganas de reír. Consigue contenerse. Sí, Sam puede dar miedo a veces, pero la mayor parte del tiempo es la chica que todavía se sonroja y se pone nerviosa cada vez que Mon le toma la mano. Lo siento, bebé. Mon empuja los hombros de Sam con lo suficiente fuerza como para que caiga suavemente en el asiento detrás de ella. Aprovecha la oportunidad para subirse a su regazo. Deja compensártelo. Los ojos de Sam se abren visiblemente. Su rubor se intensifica cuando Mon se acomoda sobre ella. Es un color muy bonito. Sí, tú... Bien. Mon sonríe de lado. Se inclina más cerca y deja un beso justo debajo de la mandíbula de Sam. Siente como Sam traga saliva. Su propio cuello está un poco adolorido por la noche anterior, y aunque todavía no tuvo oportunidad de mirarse en su espejo, está segura de que ahora mismo tiene más de un chupón, lo cual es totalmente injusto. No puede ser la única que conozca a la familia de Sam con marcas por todo el cuello. Se vería inapropiado. Decidida y sinceramente, todavía un poco encendida por lo que pasó la noche anterior, Mon apenas pasa un par de minutos provocando a Sam antes de succionar una zona sensible de su piel entre los labios. Y entonces empieza a sonar el teléfono de Sam. «Oh, por Dios», resopla Mon completamente harta del mundo exterior. «Odio a todo el mundo menos a ti». Sam suelta una risita. «Es mi mamá». «Oh, bueno. Supongo que tu mamá es agradable», murmura Mon un poco avergonzada. Después de todo, nadie le había invitado a la cena. «Tengo que contestar», dice Sam haciéndole un gesto a Mon para que se levante y poder ponerse de pie. Mon se baja de su regazo y se estira sobre los asientos, mirándola salir. Sam mira por encima del hombro, como una mano en el picaporte. «Ya vuelvo». «Sí, aquí voy a estar». Mon se queda mirando el techo. Escucha la puerta deslizándose al cerrarse. Todo lo que quiere es besarse con su novia en paz. ¿Y ahora qué?
Espera unos minutos a que Sam regrese, pero tarda demasiado. Así que saca el teléfono. Mon abre la cámara y se toma una foto del cuello. Frunce el ceño al ver la imagen, notando que su piel está cubierta de marcas oscuras. ¡Maldición, Sam! ¿Cómo se supone que va a conocer a la familia de Sam así? Van a juzgarla, o peor aún, van a decidir que es una cualquiera como el resto de los adultos durante las nacionales. No puede permitir eso. Debería haber pensado en traer algo para cubrirse el cuello. Mon se frota la garganta haciendo un puchero. ¿Y si la familia de Sam termina odiándola? Todavía está perdida en sus pensamientos ansiosos y negativos cuando Sam vuelve al compartimiento. Perdón por tardar tanto. Llamó Kaylin, la novia de Freya, le dice Sam. Creo que el tren va a detenerse pronto. ¿Tienes hambre? Podríamos ir a desayunar con mis tías, si quieres. Sí, claro. Suena bien. Mon está segura de que su voz un poco aguda la va a delatar. Sorpresa, lo hace. Sam alza las cejas. ¿Estás bien? Pareces un poco en pánico. ¿Estás nerviosa? Solo un poco, admite Mon al suelo, intentando no hacer un drama. Es que de verdad quiero que les caiga bien. Y si piensan que no soy lo suficiente buena para ti o que... Ay, Sam, deja de reírte. Perdón, se disculpa Sam rápidamente. Mon se aparta de ella. Bueno, esto no la hace sentir mejor. Su ceño se profundiza. Es que no hay forma de que alguien piense que no eres lo suficientemente buena para mí. Eres la mejor persona que conozco. Además, yo sé que les vas a caer bien. Sam aparta la mirada con una expresión obviamente avergonzada creciendo en su rostro. Puede que les haya contado un poco sobre ti. En realidad hablo mucho de ti. Los ojos de Mon se abren de par en par. ¿En serio? ¿Qué dices? Ya sabes. Cosas normales de novias. Su cara se está poniendo roja a gran velocidad. No me digas eso, Sam. Nada malo, lo prometo. Solo que eres muy bonita y amable y que me perdonaste por haber sido una idiota durante años. También les conté que cantas muy bien y lo del Club Glee. A este punto Sam está murmurando, jugando con sus manos como una niña nerviosa. Mon se queda mirándola, escuchando con sorpresa. Sam sigue hablando adorablemente. Probablemente debería habértelo preguntado antes, pero querían saber. Prometo que no dije nada personal. Solo quería que mi familia conociera a mi novia. Mon no puede resistirse a lanzarse a sus brazos y llenarle la cara de besos. Prácticamente la derriba como una jugadora de fútbol, haciendo que ambas caigan hacia atrás. Sam se queda quieta un segundo, claramente sorprendida, antes de corresponder con entusiasmo. ¿No estás enojada?, pregunta Sam. ¿Estás bromeando? No, no estoy enojada. Mon sonríe y le da un beso en la punta de la nariz, riéndose de la reacción nerviosa de Sam. Eres la mejor novia que podría haber pedido. Mon se alegra al descubrir que en su apuro por empacar antes, metió un suéter de cuello alto en el bolso y ahora tiene algo para cubrirse el cuello. Sam olvidó traer ropa de cambio, así que tiene que ponerse un conjunto de Mon, lo que significa que termina usando unos jeans grandes y una camiseta. No es la mejor opción, pero es mejor que ese uniforme de porrista que Sam insiste en usar todos los días. El tren se detiene, más o menos cuando termina de vestirse. Recogen lo último de sus cosas antes de bajar y salir al exterior. Freya y su novia Kaylin las están esperando afuera. A Mon le sorprende verlas tan de repente,
porque asumió que se encontrarían en un restaurante. Aparentemente no. Ambas están ahí. Dos mujeres llamativas vestidas de forma similar. Ya sabe cómo es Freya, así que su mirada cae naturalmente en Kellyn. Kellyn es bonita. Parece que todos los familiares de Sam lo son, con el cabello negro rizado hasta los hombros y ojos marrones que están principalmente enfocados en Sam. Sam le sonríe con timidez a sus tías. Hola, tu mamá me ha estado llamando toda la mañana. Freya aparta a Sam para hablar en privado, dejando a Mon sola con Kellyn. Genial. Kellyn le ofrece la mano. Hola, un gusto conocerte. Soy Kellyn. Igualmente, soy Mon. Intenta ser lo más educada y amable posible mientras se dan la mano. Kellyn sonríe de manera amistosa. No te veas tan tensa, Mon. Lograste que Sam volviera a hablar con Freya, así que por lo que vale, definitivamente tienes mi voto. Mon sonríe. Finalmente Sam y Freya regresan de su conversación con expresiones igualmente comprensivas. La cabeza de Sam está inclinada medio centímetro más de lo normal, pero no muestra señales reales de estar molesta. Así que Mon no se preocupa demasiado. Sam se coloca a su lado y de inmediato busca su mano entrelazándola sin dudar. Freya y Kellyn miran las manos de Sam y Mon, luego se miran entre ellas, compartiendo sonrisas sutiles. Bien, ahora podemos comer. Freya dirige toda su atención a Mon. Es bastante intimidante. Mon, pregunta importante. ¿Has comido o no has comido buñuelos antes? Story Hunter siempre fue un lugar para escuchar historias con calma, un espacio para quedarse un rato, compartir silencios y viajar juntos. Hoy quiero contarles que abrí las membresías del canal, no para cambiar lo que hacemos, ni para poner historias detrás de un muro, sino para quienes quieran acompañar este viaje un poco más de cerca. Con las membresías aparecen también unas insignias. No representan niveles ni jerarquías, representan tiempo compartido. El fogón es llegar y sentarse. La bitácora es quedarse y acompañar el camino. El cartógrafo aparece cuando ya conoces la ruta. Y el faro es estar tanto tiempo que tu presencia guía a otros. Si te nace estar, hay un fogón encendido. Y si no, este lugar sigue siendo tuyo. Gracias por caminar conmigo. Capítulo final. Este es mi lugar favorito en Nueva Orleans. Sam suena un poco sin aliento, como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones de un golpe. Sam hace un amplio gesto teatral hasta la vista antes de dejarse caer al suelo junto a Mon. Ya casi es de noche. El mundo a su alrededor se está tiñendo de rosa y azul, haciendo que las luces de la ciudad parezcan más brillantes de lo habitual en la neblina del atardecer. Los pulmones de Mon todavía arden por el esfuerzo que les tomó subir la colina, pero la expresión en el rostro de Sam lo vale. Ojos marrones agrandados por las pupilas dilatadas, respiraciones rápidas y superficiales, la piel enrojecida tomando el delicado color de una rosa. Es hermosa. Sabes que se supone que deberías estar mirando el atardecer. Sam se incorpora apoyándose en los codos, se limpia el sudor de la frente y le lanza a Mon una mirada de reojo, no mirándome a mí. No te estoy mirando. Mentirosa. Mon le da un débil codazo en el costado en represalia, dejando escapar un pequeño resoplido, porque está demasiado cansada por hacer o decir mucho más. Sam es la atlética en esta relación. Mon debería haber sabido que cuando Sam dijo que sería una pequeña caminata hasta allí, en realidad quería decir que pasarían más de media hora subiendo la colina.
Está exhausta y aún así no puede quejarse. Estar ahí es muy parecido a vivir en un sueño o en algún universo alterno y lejano, donde los problemas no existen más allá de tener que hacer ejercicio con el estómago lleno de buñuelos. Su voz tiene una calidad leve y soñadora, como si estuviera hablando de ganar la lotería o perderse entre las nubes. Pero Mon en realidad cree que mudarse es una meta bastante razonable. Demonios se escaparon juntas en mitad de la noche. Nada es imposible. Deberías, le aconseja Mon. Todavía está secretamente molesta consigo misma por estar sin aliento mientras Sam parece haberse recuperado perfectamente. Sam se gira hasta quedar medio encima de Mon, los grandes ojos marrones encontrándose con los marrones oscuros de Mon. ¿Y tú? ¿Qué quiere hacer ella después de la secundaria? La verdad no lo había pensado demasiado. Asumía que simplemente seguiría a Yuki a donde fuera, pero ahora las cosas son diferentes. Ahora existen esos momentos dorados en los que se para en el escenario y todas las miradas de la sala se pegan a ella. Hay momentos en los que se sienta en la sala del coro y todos la miran de inmediato buscando guía, como si fuera su líder. Ser parte de algo especial la ha vuelto especial, pero es más que eso. Es Sam. Es esa sensación tibia y pegajosa que se acumula en su estómago y corre por sus venas cada vez que Sam la mira. No puede renunciar a esa sensación. No lo hará. ¿Cómo pudo atravesar la vida sin ella? Quiere sentirse así, más allá de la secundaria. Tal vez por el resto de su vida. Tal vez para siempre. No lo sé, murmura Mon encogiéndose de hombros. Su corazón late demasiado rápido. Lo que sea es solo por el ejercicio. En realidad no lo había pensado. Sam traza con el dedo la curva de la mandíbula de Mon, dibujando una línea de color entre ellas. Chispas que nacen donde sus pieles se encuentran. Mon se da cuenta de que esto es lo que ha querido desde el principio. Las dos solas, Sam y Mon, viviendo en su propia burbuja privada. No me importa. De todos modos, probablemente siga castigada cuando llegue la graduación. No puedo ir a la universidad desde mi habitación, bromea, riéndose aunque no está segura de cuánto tiene eso de broma. Es su cuarto día allí y las llamadas de su papá se han reducido a mensajes furiosos. Según Yuki, el crecimiento de su barba es alarmante, lo cual nunca es buena señal. Está completamente en problemas, pero vale la pena. Mon se incorpora 1 centímetro y roba un beso rápido y dulce de Sam, que sabe a azúcar glass y miel, y vale tanto, tanto. Iré a verte de todos modos, susurra Sam contra su boca, la promesa quedando sellada entre sus labios. Iré a visitarte todas las noches y lanzaré piedritas a tu ventana para llamar tu atención. Como en esas películas románticas cursis. Todo va a salir bien, Mon. Mon se ríe. Está bien, Romeo. Seré tu Romeo si solo tú eres Julieta. Intenta decir algo más, pero Mon vuelve a estrellar sus labios contra los suyos. Aún así, Mon sabe perfectamente que Sam está a punto de decir algo increíblemente cursi. A estas alturas es algo seguro. Mon no quiere hablar más. Levanta una mano para sostener la parte de atrás de la cabeza de Sam, anclándola cerca, mientras la otra descansa en su cintura. Muestra muy poca contención al atraerla directamente sobre ella y acomodar las piernas para que Sam quede entre sus muslos. El aire a su alrededor es helado,
pero el calor que irradia Sam la mantiene tibia. Estamos en público. Sam se inclina hacia atrás, apoyándose sobre las rodillas, y sonríe con malicia mientras aparta las manos insistentes de Mon. Bueno, es justo. Después de todo están mirando la ciudad desde arriba y están en la tierra. Es menos sexy cuando más lo piensa Mon. Fantasía arruinada. Nadie puede vernos. Nadie puede oírnos tampoco, dice Mon lentamente, dándose cuenta de algo. Se incorpora y empuja a Sam con cuidado en el proceso. Mira el cielo que ahora se ha vuelto de un tono durazno pálido. Han estado allí unos 30 minutos y nadie las ha interrumpido. Nadie en absoluto. Un pitido suave llena el aire antes de que puedan continuar. Maldición. ¿Por qué siempre las interrumpen? En fin, esto no es la peor vez que algo detuvo sus besos. La peor fue probablemente cuando nadie entró en la habitación. Al menos ahora no es otra persona. Mon puede sentir el teléfono de Sam en el bolsillo de su chaqueta, vibrando entre las dos. ¿Toque de queda?, pregunta Mon. Sam apaga la alarma y vuelve a guardar el teléfono. Tenemos que empezar a caminar de regreso, si no queremos llegar tarde. Sam intenta levantarse, pero Mon le rodea la cintura con las piernas para impedir que se mueva. Espera, solo déjame abrazarte un rato más, dice, y Sam mira con preocupación el cielo que se va oscureciendo. No mucho, lo prometo. Dame 5 minutos más contigo. Está bien, Mon, acepta Sam acomodándose encima de ella. Pasan los siguientes 5 minutos acostadas juntas, Sam extendida sobre Mon como una manta humana, hasta que tienen que volver. El camino de bajada es mucho más rápido que la subida. Llegan a casa de Freya y Killing justo a tiempo. Cuando entran, las dos mujeres ya están ocupadas cocinando en la cocina. El lugar está lleno de calor y del aroma sabroso de un salteado. El estómago de Mon gruñe al instante. Hace un par de horas que no come. Bien, ya están en casa, dice Killing dejando una cuchara grande para saludarlas. ¿Cómo estuvo la caminata? Bien, responden las dos al unísono. Mon mira alrededor de la cocina. ¿Necesitan ayuda con la cena? Quiere ser educada. Sabe que es importante causar una buena impresión en la familia de su novia. No, muchas gracias, pero tenemos todo bajo control. ¿Por qué no van a lavarse antes de cenar? Freya observa la tierra en sus espaldas con una sonrisa discreta. Probablemente no fue la mejor idea revolcarse tanto en el suelo. Supongo que Sam te llevó al mirador. Mon asiente. La sonrisa de Freya crece apenas y señala hacia la izquierda, indicándoles en silencio que vayan a prepararse para la cena. Le hacen caso y se dirigen a la habitación de huéspedes. El cuarto sigue bastante ordenado desde que llegaron. La única señal de que alguien ha estado durmiendo allí son las bolsas en el suelo. Mon le da un codazo juguetón a Sam. ¿Llevas a todas las chicas allí arriba? No hay otras chicas. Sam pone los ojos en blanco mientras abre un cajón buscando un pijama. Solía subir ahí con la tía Freya cuando era pequeña. Nada más. Cocinábamos juntas antes de subir y luego llevábamos una manta para hacer un picnic. Hablábamos durante horas, aunque era bastante chica. Así que no creo que tuviera mucho que aportar a la conversación. Se queda en silencio, sonriendo con nostalgia ante el recuerdo, y el pecho de Mon se llena de un calor que se siente como si el sol se rompiera en pedazos dentro de su cuerpo. La familia significa mucho para Sam.
Cuanto más tiempo pasan allí, más lo nota. Se alegra tanto de que hayan venido. Fue la decisión correcta, aunque después tengan problemas por ello. Sam brilla aquí. Perdón, estoy divagando, dice Sam haciendo un gesto con la mano como si apartara el pensamiento. No, puedes divagar todo lo que quieras, le asegura Mon. Quiere que siga hablando. Me encanta oírte hablar de tu familia. Me parece increíble. ¿En serio? Claro. Puedes contarme lo que quieras. Así que Sam lo hace. Mientras se cambian, Sam le cuenta 1.000.000 de pequeños detalles sobre sus tías y sus tíos. Habla sin parar con total libertad y Mon guarda cada palabra en su mente. Incluso cosas tan pequeñas como que el tío Elijah de Sam siempre usa traje. Le gusta escuchar hablar a Sam. Más aún le gusta escuchar sobre una parte tan importante de su vida. Solo dejan de hablar cuando el teléfono de Sam vuelve a sonar, esta vez con un tono diferente. Es Jim. Sam contesta. La pequeña pantalla se llena con 2 rostros, Jim y Kay, al parecer. Hola a ustedes dos, dice Sam. Mon se mete a su lado para entrar en el encuadre y también la saluda. ¡Hey! Escuchamos que se casaron. Eso fue lo que nos dijo Yuki, al menos. Kay se inclina, bajando la voz como si fuera a contar un secreto. Entiendo por qué no invitarían a Jin a tu boda, pero yo soy el favorito. Pensé que al menos sería tu dama de honor o algo así. Oye, ¿las dos tienen damas de honor o alguien tiene padrino? ¿Casadas? Sam mira a Mon con los ojos muy abiertos. Mon sabe exactamente qué está pensando y ya está planeando en silencio la caída de Yuki. ¿No se casaron? Probablemente 2 damas de honor. Eso significa que las 2 podríamos estar en la ceremonia, dice Jin, hablando a Kay. Por lo que se ve, también está sentada en su regazo. Supongo que Yuki sería la dama de honor de Mon, pero yo soy mucho más honorable que Yuki. Chicas, no nos casamos, interrumpe Mon antes de que se vayan demasiado lejos. Se aclara la garganta y evita la mirada de Sam. Su piel se siente inusualmente caliente. ¿Desde cuánto hace tanto calor aquí? Solo nos escapamos juntas. No es como si estuviéramos en Las Vegas ni nada. Menos emocionante de lo que pensé, pero igual muy romántico. Le doy un 9 de 10. Jim. Kay gira hacia su novia. Jim asiente. 9 de 10. Le doy puntos de estilo a Sam por llevarse a Mon en medio de la noche. Alguien está leyendo novelas románticas. Dime, Mon, ¿Sam llegó con caballo blanco? ¿Hubo rosas? ¡Que te jodan!, gruñe Sam en medio de la broma, pero Mon puede ver que las puntas de sus orejas se han puesto de un color rojo brillante. Recuérdame por Dios por qué somos amigos. Porque nos amas y nosotras te toleramos. Ahora, por favor, confirma si hubo o no un caballo. Creo que te verías muy elegante como caballero, Sam. Jin mueve las cejas y Mon suelta una risita ahogada. Sam fulmina la pantalla con la mirada sonrojada hasta la raíz del cabello. Dios, Sam es tan malditamente adorable. Les cuentan los detalles de la noche a Jin y Kay, que asienten o hacen comentarios en tono de broma. Las únicas partes que omiten son esos minutos en el tren en las que se detuvieron a besarse y casi se lastiman al caerse una encima de la otra. Mon será feliz si nadie más se entera de eso jamás. ¿Cómo están las cosas por allá?, pregunta Sam con una voz engañosamente casual. Mon puede decir con tanta facilidad en qué está pensando que es como si los pensamientos de Sam se proyectaran en el aire a su alrededor.
No hace falta ser un genio para saber que Sam se está preguntando por su papá, que ni siquiera ha intentado llamarla todavía, y probablemente también está pensando en su mamá, que había sonado preocupada por teléfono. A Mon no le sorprendería que sus compañeros también estén en la mente de Sam. ¿Se habrán dado cuenta de que Sam y Mon están misteriosamente desaparecidas al mismo tiempo? ¿Creerán que es solo una coincidencia o habrán adivinado la verdad? ¿Cuántas personas estarán susurrando rumores sobre ellas en este momento? ¿Cuántas no habrán pensado en ellas ni un segundo? Mon toma la mano de Sam y la aprieta. Bueno, el Club Lee es mucho menos interesante sin ustedes. No me había dado cuenta de cuánto contribuyen al drama del grupo, murmura Kei en esta última frase por lo bajo, y ella y Jin comparten una mirada. Y mucha gente cree que Sam se tomó la semana libre para perfeccionar sus habilidades de porrista, como si necesitara practicar. Y todos están asumiendo que Mon está enferma. Deberías haber visto la cara de Kir cuando escuchó que las dos estaban desaparecidas. Estoy bastante segura de que ató los cabos. Fue glorioso. Jin asiente. Creo que hasta lloró. Sam ahoga una risa poco elegante, con la mano sobre la boca. Mon la fulmina con la mirada y le da un codazo en la costilla para que se calme. ¿Y las porristas?, pregunta Sam aclarando la risa de su garganta. Están bien. Las hemos hecho correr vueltas y hacer todas esas otras cosas sádicas que tanto te gustan. Sam pone los ojos en blanco. No es sádico, es completamente necesario para... Sam, Mon, la cena está lista. La voz de Freya resuena desde la otra habitación y el olor de las verduras cocidas llegan con la misma claridad que sus palabras. Mon se lleva una mano al estómago vacío. Maldición. De repente siente que podría comerse un banquete entero. Maldición. Mon murmura por lo bajo por tercera vez esa mañana, fulminando con la mirada su propio reflejo en el espejo de cuerpo entero. Por más que lo intenta, no logra que ese rizo enmarque su rostro de la forma correcta. Cae sobre su frente y roza sus ojos de una manera casi burlona. Si no supiera que es imposible, diría que está siendo atacada personalmente por un mechón de pelo malicioso. La boda empieza en menos de una hora, pero como van las cosas, Mon no está del todo segura de llegar viva hasta entonces. Podría enfermarse de los nervios y caer muerta antes de que empiece la ceremonia. Definitivamente esto no es momento para entrar en pánico. Sabe que no debería sentirse tan presionada. No es su día. Es el de Freya y Killing. Lo más probable es que la atención esté puesta en ellas, pero toda la familia de Sam va a estar allí y la idea de conocerlos todavía llena a Mon de ansiedad. Algo de atención va a caer sobre ella, ¿no? Seguro que en algún momento van a querer hablar con Mon. Oh, Dios. ¿Y si no les cae bien? Mon traga el nudo que le raspa la garganta, amargo como veneno. ¿Y si la odian? Dos brazos se deslizan por detrás y se cierran con firmeza alrededor de su cintura. Mon da un pequeño salto del susto. Ni siquiera se había dado cuenta de que Sam se había acercado. Perdón, mi amor, se ríe Sam en su oído, sin sonar arrepentida en absoluto. Deja un beso suave en la nuca, justo sobre la fina cadena de su talismán. ¿Te asusté? No, miente. Siente un alivio inmediato ahora que está en presencia de Sam. Poco a poco se deja recostar contra su cuerpo e intenta relajarse. Estás hermosa, le dice Mon cuando recupera la capacidad de hablar. No es mentira. El vestido cae con elegancia a lo largo de su figura, de un rojo tan profundo como el interior de una rosa. Sus labios están pintados del mismo color, audaces e impresionantes, igual que ella. Lleva el cabello suelto, en ondas naturales que rozan la línea marcada de su clavícula.
Es raro ver a Sam sin la cola de caballo apretada que usa para las porristas, así que la imagen es suficiente para robarle toda la atención a Mon. Un cosquilleo le recorre las manos. Las ganas de pasar los dedos por el cabello de Sam aparecen de inmediato, pero se contiene. No quiere arruinarlo. Tú también. Sam deja otro beso en el mismo lugar. ¿Lista para ir? No. Sí. Mon da los últimos toques a su atuendo. Todavía no logra que el rizo quede bien y se van juntas. Es una caminata corta. Freya y Kilin se casan en un jardín elegante a poca distancia. Llegan en menos de 10 minutos y aún les sobra tiempo. Todo ya está preparado. El césped está cortado de manera uniforme, sin una sola mancha seca o marrón a la vista. El pasillo está bordeado por una variedad de flores, pétalos de colores brillantes que conducen hasta el final, donde un arco igual de hermoso espera el inicio de la ceremonia. A un costado, mesas blancas sostienen bandejas y bandejas de bocadillos elegantes que algunos de los primeros invitados ya están probando. Es precioso. Ven. Sam entrelaza su brazo con el de Mon y la guía suavemente hacia las mesas. Quiero presentarte. Está bien. Oculta el leve temblor en su voz. Puedo hacerlo. Sam la conduce hacia un grupo de rostros sorprendentemente familiares. Mon los reconoce por las fotos. Cole, Davina, Rebecca, Marcel y Elijah. Si recordó bien los nombres, espera haberlos recordado bien. Rebecca es la primera en verlas. O más exactamente, Rebecca ve primero a Sam. ¡Sam! Rebecca la envuelve en un abrazo con un solo brazo, mientras con la otra mano sostiene una copa de champán. Siento que no te veo desde hace siglos. Sam responde algo, pero la mayor parte queda ahogada contra el hombro de Rebecca. No te preocupes, sonríe Cole con aire burlón. No creciste ni un centímetro. Es como si te hubiéramos visto ayer. Durante los siguientes 30 segundos, Sam va pasando de persona en persona. Todos tienen algo que decirle, así que Mon le permite desvanecerse en el fondo por un momento. Observa que parecen más relajados que Frey. Sus miradas son más luminosas, un poco menos críticas, aunque siguen siendo bastante intimidantes. Tal vez solo sean los nervios de Mon distorsionando su percepción. Se concentra en la naturalidad con la que reciben a Sam para tranquilizarse. ¿Y ella? ¿Quién es?, pregunta Marcel. ¿Hablan de ella? Ella es mi novia Mon, dice Sam guiándola hacia adelante con una mano apoyada con cuidado en su cintura. Mon, repite Elijah. No parece sorprendido en lo más mínimo, ni tampoco los demás. Mon imagina que alguien ya les habló de ella. Elijah es el primero en dar un paso al frente y ofrecerle la mano. Encantado. Encantado de conocerte. Soy Elijah. Ella le devuelve el apretón enseguida. Durante el siguiente minuto más o menos, repiten las mismas acciones. Marcel, apretón de manos. Davina, apretón de manos. Rebecca, apretón de manos. Y así, sucesivamente, hasta que una música suave empieza a llegar hasta donde están. Supongo que la ceremonia va a comenzar, señala Rebecca innecesariamente. Deja su copa y toma a Marcel del brazo. Deberíamos buscar nuestros asientos. Ya ha llegado más gente, pero hay una fila de sillas reservada para ellos al frente. Mon se sienta al lado de Sam. Permanecen bajo la luz del sol en silencio por un momento, disfrutando del cielo azul brillante y del aire cálido. Mon siente que Sam roza su muñeca y entrelaza sus dedos con los suyos. Lo hiciste perfecto, susurra Sam en su oído, y la sonrisa que recibe de respuesta hace que el sol parezca opaco.
Cuando la música sube de volumen, Freya y Killing empiezan a caminar por el pasillo, una tras otra, tan elegantes como ángeles en sus vestidos blancos. La ceremonia continúa sin ningún problema. Es perfecta. Cuando llegan a los votos, varias personas tienen los ojos húmedos y algunas sollozan. Mon mira a Sam. Intenta varias veces volver la vista a la ceremonia, pero no puede, y Sam inevitablemente la descubre. Sam y Mon se miran. Mon entreabre los labios y articula en silencio "te amo". Baja la cabeza y sonríe para sí cuando Sam hace lo mismo al instante. Incluso cuando la ceremonia llega a su fin, Mon sigue observando a Sam por el rabillo del ojo, mientras una certeza va tomando forma lentamente dentro de ella. Por el poder que me ha concedido, sigue mirando a Sam. Ahora las declaro unidas en matrimonio. Sigue mirando. Pueden besarse. Quiere casarse con Sam. Eso es todo lo que quiere. Es demasiado pronto para decirlo en voz alta, pero por ahora, en la intimidad de su mente, lo admite. Quiere casarse con Sam. Nada más la haría feliz. ¿Cuánto tendrá que esperar para decirlo? ¿Meses? ¿Años? ¿Hasta la universidad? Los pensamientos de Mon se ven interrumpidos por todo el movimiento de la celebración. La gente vuelve a levantarse y a caminar. Toma sus bolsos y estira las piernas. Ella se pone de pie y se masajea un punto dolorido en el muslo a través de la tela del vestido. No se había dado cuenta de cuánto tiempo habían estado sentadas, pero debió de ser bastante. Sam la jala hacia las mesas de la cena más rápido de lo necesario, así que terminan primeras en la fila para la comida. ¿Qué?, dice Sam, tal vez confundiendo la mirada de Mon con juicio. Tengo hambre. Mon solo sonríe con ternura. Más tarde, Mon sigue con esa misma sonrisa mientras ve a Sam devorar un plato de comida. Está siendo relativamente educada, deteniéndose cada par de minutos para limpiarse la boca con una servilleta. Pero no hace falta ser un genio para notar que tiene muchísima hambre. Debería ser completamente poco atractivo y probablemente algo desagradable, pero no lo es. De hecho, le parece bastante tierno. Las mejillas de Sam están tan llenas e infladas que parece una ardilla. Es adorable. ¿Estás bien?, pregunta Sam cuando termina de tragar. Sabes que me estás mirando. Lo sé. Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Se encoge de hombros y mira hacia otro lado. Debería recomponerse. Mon no pensaba que fuera de esas chicas que se ponen emocionales en las bodas y se pasan 20 minutos soñando despiertas con su propia ceremonia. Pero bueno, aquí está. Culpa a Sam. Sam alza una ceja. ¿Quieres contarme? No es nada. En serio. Está bien. Responde en un tono que deja claro que no le cree, pero no insiste. Su atención es capturada por su tío Elijah, que se acerca y se sienta en la silla vacía junto a su sobrina. Sam lo saluda con cariño. Vaya, por fin tienes una razón de verdad para arreglarte. Tengo que verme bien para la ocasión. Después de todo voy a dar un brindis. Hay algo en Elijah que hace difícil imaginarlo con ropa informal. De hecho, eso me recuerda... Se pone de pie y hace tintinear delicadamente su cuchillo contra la copa, llamando la atención de todos sin ningún esfuerzo. Me gustaría hacer un brindis.
El brindis de Lilla es corto, dulce y muy formal. Termina con un comentario ingenioso que hace que Cole suelte una carcajada, mientras Freya sacude la cabeza mirando al suelo, sonriendo apenas, como con una exasperación cariñosa. Casi en el mismo instante en que Lilla vuelve a sentarse, Sam se levanta de su asiento. Mon no sabía que Sam también planeaba dar un brindis. Aparentemente Sam tampoco lo sabía. Se la ve claramente desprevenida, aclarándose la garganta y limpiándose las palmas en el mantel, como si no hubiera pensado en esto más de un segundo. Todas las miradas se posan en ella, la mayoría alentadoras. Sam promete que será breve. Sus ojos buscan a Mon y Mon le devuelve la sonrisa, tratando de darle confianza. Curiosamente, eso solo hace que las mejillas de Sam se sonrojen más. Mon se inclina hacia adelante, interesada en lo que Sam tiene para decir. Sé que no he estado muy presente y es mi culpa, pero sinceramente siento como si nunca me hubiera ido. El amor le hace eso a la gente. Los inspira a ser mejores, más felices. Es evidente para todos que ustedes dos están hechas la una para la otra. Freya, no creo haberte visto nunca tan feliz como cuando estás con Killing. La última frase de Sam provoca sonrisas cálidas en la sala y Freya resplandece. Un suave tono rosado floreciendo en sus mejillas mientras aprieta la mano de su esposa. La mirada de Sam se desplaza casi imperceptiblemente, hasta posarse sobre Mon. Nadie lo nota, pero Mon sí, cuando siente el peso de esa mirada recorriéndole el cuerpo. Pase lo que pase en el futuro, siempre las amaré, para siempre. Mon no puede apartar la vista. Felicitaciones, termina Sam alzando su copa en el aire. Todos a su alrededor aplauden y celebran con alegría. Mon se une un segundo después, chocando las manos con entusiasmo. Su corazón late pesado y fuerte en el pecho y descubre que tiene los ojos un poco húmedos. Sam vuelve a sentarse. Sam, Mon intenta decir algo, pero no encuentra las palabras. Antes de poder hacerlo, alguien las interrumpe. Cole. Escuché que se escaparon. Sam y Mon se miran. Sí, murmura finalmente Sam, como si esperara un regaño. Pero Cole no parece ni enojado ni triste por la noticia. De hecho, tiene una clara expresión de orgullo en el rostro, junto con una sonrisa satisfecha. La sonrisa de Cole se agranda ante la confirmación. Tendrán que contarme todo. Sam duda. En realidad, dice lanzándole una mirada a Mon. Quería bailar ahora, pero tal vez más tarde. Por supuesto, adelante. Cole asiente y se aleja hacia otro lado del jardín, donde su esposa Davina está de pie. Un pequeño grupo empieza a formarse. Algunas personas encuentran pareja y se mecen suavemente al ritmo de la música. Mon los observa un momento más, hasta que nota que Sam le está ofreciendo la mano. No sé bailar lento, admite Mon con timidez. Bueno, sí sabe, solo que no muy bien. En el Club Lee no enseñaban eso. Sam inclina la cabeza. Por favor, Mon. ¿Cómo podría decir que no?
Cuando encuentran un espacio libre en la pista, se acercan y comienzan a moverse juntas. Al principio no están realmente bailando, más bien se balancean al ritmo. Pero Sam la suelta un segundo, solo para hacerla girar y atraerla de nuevo hacia ella en un movimiento suave. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, pregunta Mon, volviendo a colocar las manos en el cuello de Sam. Esta vez no puede resistirse a jugar con los suaves cabellos de la nuca. Es lo que ha querido hacer todo el día. Practiqué para el baile de graduación. ¿Graduación? Mon frunce el ceño. Es la primera vez que piensa en eso desde que llegaron. Tal vez porque en realidad no le entusiasma. ¿Vas a bailar con...? Sí, pero no así. Sam desliza la mano más abajo hasta la parte baja de la espalda de Mon. Las pega completamente. El pequeño espacio entre ellas claramente una cortesía hacia los demás y no hacia ellas mismas. Mon puede notar que Sam preferiría tenerla aún más cerca. Sus ojos están oscuros, las pupilas dilatadas, su mirada ardiente sin apartarse de ella ni un segundo. A Mon se le corta la respiración. Sam, sobre la última parte de tu brindis, era para ti, admite Sam. Siempre te amaré. Siempre y para siempre. Las palabras marcan sus pensamientos tan intensamente como un beso sobre la piel, quedándose allí de forma constante. Intenta pensar en algo que decir, pero no puede. No puede. Si siguen con ese tema un poco más, va a decir lo que lleva en la punta de la lengua desde los votos, y es demasiado pronto. Muy demasiado pronto. Mon suelta una pequeña risa y su voz suena un poco suelta, un poco húmeda, cuando cambia de tema. ¿Sabes que esta va a ser nuestra canción ahora, verdad? Sam sonríe. Técnicamente, la primera vez que bailamos fue en ese club. Así que creo que nuestra canción tenía más bajo. Sam empieza a imitar el ritmo potente de esa noche y Mon echa la cabeza hacia atrás, riendo con total libertad. Volver a casa es lo peor. La primera mitad de su día es tan adormecedora que considera escaparse. Lo único que la mantiene dentro de la escuela hasta la hora del almuerzo es saber que su papá probablemente la mataría si se va otra vez. Mon empuja con pereza una tirita de lechuga en su plato con el tenedor. El chisme sin sentido flotando por la cafetería solo ayuda a drenar lo poco que le queda de energía. Casi no durmió nada anoche, y su papá dejó claro que sigue enojado con ella, lanzándole miradas furiosas durante el desayuno esta mañana. Hasta ahora la escuela no ha sido mucho mejor. Las clases son mucho menos interesantes de lo que recordaba. Los profesores hablan y hablan sobre nada en particular, con un tono monótono y muerto. Y es tan aburrido. Nueva Orleans la malacostumbró y ahora espera aventura y emoción. Una de las pocas cosas buenas del día es que, por lo que ha observado durante la última hora, nadie sabe la verdad sobre a dónde fueron. Hasta donde ella sabe. Los chicos del Club Glee no le han dicho a nadie fuera del club lo que pasó en Nacionales. Imagina que, si lo hubieran hecho, probablemente la habría recibido una multitud de estudiantes entrometidos, metiéndose en su vida y haciéndole preguntas. ¿De verdad que estás enamorada de Sana Nantrakul? ¿Es cierto que están saliendo? ¿Se escaparon a Las Vegas y se casaron? Gracias a Dios no tiene que lidiar con nada de eso.
También se alegra por Sam. No está segura de cómo reaccionaría si todos lo supieran. ¿Dónde está Sam? No está en el almuerzo. Lo peor de volver a la escuela es separarse de ella después de pasar una semana prácticamente sin despegarse. Mon sabe que Sam suele salir del entrenamiento de porrista a esta hora, pero hoy debe de haberse alargado. «Te extrañamos la semana pasada», le dice Kinley, estirando la mano para agarrar una servilleta del otro lado de la mesa. «Estuvo bastante aburrido». «¿Estabas enferma?» Cerca de la pila de servilletas, Kir mira fijamente su plato. Apenas come. En lugar de eso, desarma su sándwich con tanta poca frecuencia que pareciera que le da asco. A ella le da asco él. No deja de sorprenderlo mirándola con esos gestos sombríos, como si hubiera matado a su cachorro o algo así. Debería dejar de hacer eso. No es su culpa no amarlo. Ella no le pidió que la besara, ni que arruinara toda la competencia. Cada vez que considera perdonarlo, los recuerdos de las nacionales le saltan la cabeza como una pesadilla y se descubre odiándolo aún más. ¿Cómo pudo gustarle ese chico no hace tanto? ¿Cómo pudo querer a alguien que no fuera Sam? Sí, yo estaba resfriada. Mon aparta la vista de la puerta de la cafetería, donde ha estado mirando durante los últimos minutos, con la esperanza de que su novia aparezca de repente. Es de mala educación no mirar a alguien a los ojos cuando te habla, así que intenta concentrarse en Kinley, pero sus pensamientos se desvían igual. ¿Dónde está Sam? ¿En serio? Kinley hace una pausa para frotarse la nuca, eligiendo con cuidado sus siguientes palabras. Porque notamos que Sam tampoco estaba. Y como ustedes están... bueno, algunos pensamos que quizás se fueron juntas. Algunas de las otras personas en la mesa, todas del Club Glee, miran en su dirección con demasiada sutileza como para que sea casual. Incluso Kir levanta la cabeza, con esos ojos de cachorro muerto, clavándose en el costado de su cara. Genial. Kinley, ¿qué crees que hicimos? ¿Escaparnos en medio de la noche? Nueva York estaba helado. Solo me olvidé de usar abrigo demasiadas veces. Mon se encoge de hombros y se mete en la boca ese diminuto pedazo de lechuga con el que había estado jugando. Pasé la semana entera chupando pastilla para la tos. No fue ni de cerca tan emocionante como estás pensando. Oh, murmura Kinley, sonando sinceramente un poco decepcionado. ¿En serio? Mon sabe que nunca pasa nada en este pueblo, pero esto ya es ridículo. Cualquier mínimo posible chisme, por pequeño que sea, hace que la gente pierda la cabeza. Hablando de gente perdiendo la cabeza, Sam irrumpe por la puerta de la cafetería con su club de fans pisándole los talones. Algunas de las porristas caminan tan pegadas a ella que casi parece que intentaran usar su piel. Sam debe estar hablando con 5 personas distintas a la vez por la forma en que gira la cabeza de un lado al otro. ¿De verdad no pueden sobrevivir una semana sin ella? Mon la observa un momento más, apreciando en silencio su cabello todavía húmedo y la piel sonrojada. Sam aún no la ha visto, demasiado ocupada lidiando con la horda de chicas como para levantar la mirada. ¿De verdad tienen que estar tan cerca de ella? ¿Es realmente necesario? Mon no cree que lo sea. Se da cuenta de los celosos que suenan sus pensamientos y los detesta.
Odia no poder mantenerlos a raya cuando se trata de Sam. Está bastante segura de que no ha aportado ni una sola palabra a la conversación desde que Sam entró al comedor. Sam se detiene de camino a otra mesa. Sus pies se quedan quietos de golpe. Le murmura algo a una de las chicas y empieza a caminar en otra dirección, hacia Mon. ¿Puedo pedir prestada una servilleta? Sam se detiene frente a ellas. En mi mesa ya no quedan. No es más que una servilleta, pero la forma en que Sam la mira, y solo a ella, hace que el estómago de Mon dé un vuelco. Claro, responde Mon con el mismo tono casual. Toma un par de la parte superior de la pila y se la entrega. Sus dedos se rozan durante el breve intercambio. Sam no deja de mirarla. Mon solo consigue recuperar el aliento cuando Sam vuelve a estar al otro lado de la cafetería. Debería ser completamente humillante que algo tan insignificante la afecte tanto. Se han besado 100 veces, por Dios. Esto no debería significar nada. Pero hay algo en esas pequeñas formas que tiene Sam de tocarla a lo largo del día que la deja mareada y cálida. Horas después, cuando termina la escuela y Mon está en su casa, Sam aparece para lanzarle piedritas a la ventana, tal como prometió. Mon la ayuda a entrar a su habitación y cierra la ventana rápidamente. ¿Qué haces aquí? Estoy castigada. Sam le mira los labios con hambre. Lo dices como si pudiera evitarlo. Shh, mi papá está abajo, susurra Mon y silencia Sam, sellando sus bocas juntas. Cualquier palabra que hubieran podido decirse encuentra una muerte rápida y dulce. La noche del baile de graduación no es lo que ella esperaba. Bueno, algunas cosas sí lo son. A Mon no le sorprende que Yuki las obligue a arreglarse con horas de anticipación, ni que su papá sea completamente inútil con el maquillaje y los vestidos. De hecho, eso lo tenía previsto. Lo que su yo más joven jamás imaginó es que la noche empezaría con 3 porristas esperando en su porche, una de las cuales está cargando, luchando por cargar en realidad, porque Yoda está bastante inquieto, a un gato. Mon abre la puerta en bata, con el cabello y el maquillaje ya listos. Sam está demasiado ocupada para notarlo. Sam forcejea con el animal como si estuviera medio intentando dejarlo en el suelo y medio tratando de apartarlo del vestido que lleva colgado del hombro, hasta que por fin él salta lejos de ella y corre entre los pies de Mon para meterse en la casa. «Hola», dice Sam respirando agitada. «Sé que dijimos que vendríamos más tarde, pero Yoda ha estado muy inquieto toda la mañana. Pensé que sería buena idea traerlo». «Es buena idea», repite Mon y estira la mano para quitarle un pelo de gato de la mejilla. «Bueno, eres su favorita», sonríe con brillo. Incluso cubierta de pelos de gato, Sam es linda. Al parecer no hay límites. Jin hace una mueca. «Llevamos aquí 2 segundos y ya están coqueteando con el gato». Kei le da un codazo en el costado. Jin se frota la zona con expresión ligeramente traicionada y Mon se ríe. Trajeron todas sus cosas: máscara, rizadores de pestaña, labial, vestidos, zapatos, todo el arsenal en bolsas, la mayoría cargadas por Jin. «Pueden pasar». Mon se hace a un lado para dejarlas entrar y las 3 suben las escaleras hasta su habitación. El cuarto es un desastre. Ropa esparcida por todo el suelo, montones de maquillaje y zapatos sobre la cama. Parece como si hubiera pasado un tornado. Yuki está mirando 2 labiales con tanta intensidad que no las ve entrar de inmediato.
Iré por Cherry Ross, aconseja Kei. Yuki aparta la vista de los tonos. ¿Tú crees? Sí, definitivamente. Yoda pasa junto a ellas. Su cola esponjada le hace cosquillas en los tobillos a Mon y se enrosca sobre un montón de medias. A Mon no le importa, él es adorable. Pensé que iban a venir más tarde, dice Yuki sentándose en el borde de la cama. San insistió en que viniéramos temprano. Jin cruza la habitación y se asoma con curiosidad al neceser de Yuki. Yuki le da un manotazo. ¡Ay, violenta! La hora siguiente no es menos caótica. La habitación es bastante pequeña, así que chocan entre sí incontables veces. Es difícil respirar con el olor a químico de tantos productos en el aire, y el desodorante y la laca no ayudan en nada. Aún así Mon no lo cambiaría por nada. Nunca había tenido tanta gente en su cuarto. Nunca había tenido tantos amigos. Y es divertido rodearse de personas que se preocupan por ella. Se relajan lo suficiente como para cruzar la habitación casi sin ropa, lanzándose bromas y deteniéndose a veces para hablar de lo que pasará esa noche. La diversión se interrumpe con un golpe en la puerta. Chicas. Henry asoma la cabeza por la puerta abierta con la mano sobre los ojos. ¿Ya terminaron? Ya estamos vestidas, papá. Henry baja la mano. Mon, cariño. Te ves muy hermosa. ¿Y yo qué? Murmura Yuki. ¿Qué soy yo, un hígado picado? Normalmente Mon se sentiría un poco avergonzada de que su papá fuera tan meloso frente a todas, pero es la primera vez en un tiempo que le dice algo que no sea con enojo. Lo aprovecha. Sabe que tiene cara de bebé y que su papá tiende a perdonarla más fácil cuando hace puchero. Parpadea inocentemente y a su lado, Yuki resopla y pone los ojos en blanco. ¿Qué? Ha estado castigada una eternidad. Tiene suerte de que la deje ir al baile. Sinceramente, si no le levanta el castigo pronto, va a perder la cabeza. Y está desesperada. Esperen. Quiero fotos, dice Henry. Voy por la cámara. Bajen. Abajo, Henry les toma varias fotos. Primero una grupal de todas juntas, luego una sola de las gemelas y finalmente junta a San y Mon cerca de la escalera. Las demás se apartan y Mon se coloca detrás de Sam. Sabe que Sam se encontrará con Aspen en el baile más tarde. Y con ese pensamiento en mente, Mon rodea protectora la cintura de Sam con los brazos, pegando su cuerpo a su espalda. Desde esa posición puedes sentir apenas el corazón de Sam latiendo con fuerza. ¿Estás nerviosa?, susurra en su oído. Duda que Sam quiera que alguien más lo sepa. Un poco, admite en voz baja. No lo estés. Eres Sam Anantrakul, bromea. Vas a ganar. Mon está segura de eso. Aunque no estuvieran saliendo, probablemente votaría por Sam de todos modos. Sería un crimen no hacerlo. Esa noche la belleza de Sam es etérea. El cabello recogido en un peinado elegante, el maquillaje en tonos dorados que hacen parecer que su rostro está marcado por la luz del sol, y el vestido igual de luminoso, parece de la realeza, como una reina. Bien, digan whisky, indica Henry tomando otra foto. Ninguna dice whisky, pero sí sonríen. En la segunda foto, Mon le hace cosquillas a Sam en el costado para hacerla reír,
y ambas estallan en risitas. Henry también captura esa imagen. Mon tendrá que pedírsela después, tendrá que enmarcarla. Yuki se acerca a la ventana y chilla de inmediato. ¡Ti está aquí! Efectivamente, Ti toca la puerta un minuto después. Yuki ya está ahí para lanzarse a abrazarlo, mientras empiezan a hablar. Ti llenándola de halagos. Mon los observa con cariño. Henry los obliga a sacarse fotos también. Ti está encantado con todo. Tiene una sonrisa tan grande que parece que se le van a partir los labios. Claramente es algo que ha querido desde siempre. La sonrisa sigue en su cara cuando finalmente se acerca a saludar al resto. Hola, chicas. Saluda con la mano y luego gira la cabeza. Mon, ¿lista para irnos? Cierto. Mon casi había olvidado que irá en el auto con su hermana y Ti, en lugar de con Sam, Jin y Kay. Eso le baja un poco el ánimo. Sí, sonríe apenas. Los dos autos le esperan afuera. Empiezan a separarse en el césped, caminando en direcciones opuestas. Mon, espera. Mon se detiene al escuchar la voz de Sam justo antes de subir al auto. Suelta la manija de la puerta cuando Sam se acerca y apenas llega, se lanza a sus brazos y la abraza con fuerza. Sam se pone de puntitas para susurrarle al oído. Voy a estar pensando en ti todo el tiempo, Mon. Y después de eso, se va. Mon la mira alejarse con el corazón vibrándole por dentro con una melodía que solo ella puede oír. ¡Dios!, dice Yuki poniendo los ojos en blanco. Esto no es una película romántica. ¿Qué? ¿Lo siguiente será qué? ¿Que escribas poemas sobre cómo sus ojos brillan como 1000 soles? Y entonces sí que vas a estar perdida, hermana. Los ojos de Sam sí brillan. Y Mon está completamente perdida. Ese tren pasó hace mucho tiempo, pero no se lo dice a Yuki. En lugar de eso se ahorra la vergüenza y se mete en el auto en silencio. Tardan menos de media hora en llegar. Cuando entran, el gimnasio ya está lleno de gente. Mon reconoce el auto de Sam en el estacionamiento, pero no la ve por ninguna parte. Debe de estar adentro. El lugar está irreconocible. Ya no hay equipos deportivos, ni pelotas, ni pesas. En su lugar hay mesas con comida y parlantes. En el centro, una multitud baila al ritmo de una canción de hip hop. Guirnaldas rosadas y violetas cuelgan del techo y debajo un grupo pequeño sirve ponche. Mon distingue a Aspen, Jim, Kay y por supuesto Sam. Mon no puede evitar recorrer su figura con la mirada. Una vez, 2, 3. Aunque se vieron hace menos de una hora, siente ese mareo, esa necesidad de ir hacia ella y estar cerca otra vez. Yuki le da un golpecito en el brazo y Mon salta. Vamos a ver la comida, le dice. Mon iría también, pero supone que Ti quiere un minuto a solas con su hermana, así que se queda. Por suerte, alguien ocupa su lugar. Hola, belleza de rosa, la saluda Not, señalando su vestido. Lleva del brazo a una chica que Mon apenas conoce. Carla, quizás. Hola, le ofrece la mano. Soy Mon. Mucho gusto. ¿Carla? Sí, Carla. Encantada. Bien, acertó. ¿Ya votaron?, pregunta Mon mirando hacia las cabinas de votación. No quiere perder la oportunidad de votar por Sam. Sí, responde Not. Están allá. Creo que sé por quién vas a votar.
Mon se sonroja. Not solo sonríe y le da una palmadita en el hombro antes de llevar a su cita a la pista. Carla parece no entender nada de la insinuación. Mejor así. Como todos están ocupados, decide que es el momento perfecto para ir a votar. En la privacidad de la cabina, Mon escribe el nombre de Sam y dibuja un corazón al final. Lo sella con un beso para la buena suerte, dobla el papel y lo deja caer por la ranura. Tía aparece a su lado en cuanto sale. «Mon, ven a bailar con nosotros». La arrastra hacia un grupo en el centro de la pista. Casi todos los del club están ahí. Casi. Sam sigue del otro lado del salón, hablando con Jean y Kay. Durante una hora Mon se distrae bailando con sus amigos. Con la música rápida se mueven con facilidad, girando con Yuki y Carla. Dee y Not se lucen con pasos que hacen gritar a la gente. Cuando empieza una canción lenta, Mon deja que las parejas tengan su momento y se apoya contra una pared. A mitad de la canción, su teléfono vibra 2 veces. El primer mensaje es de su papá preguntando por qué hay un gato en la casa. El segundo es de Sam, que quiere que vaya ¿al baño?, murmura Mon. ¿En serio? No hay nadie ahí. Probablemente porque la gente normal baila con sus citas en el baile y no se esconde junto a los lavamanos, pero no puede quejarse. Pensaba que no hablaría con Sam hasta el final de la fiesta. Sam pone los ojos en blanco. Sí, en serio, quería verte. ¿En un baño? Sí. Vuelve a rodar los ojos y la toma de las caderas para acercarla. Mon va sin resistirse. Creo que olvidé decir lo increíble que te ves en ese vestido. Muy mala educación de mi parte, Mon. Sí, muy mala, bromea Mon, bajando el mentón para mirarle a los ojos. La intensidad de la mirada de Sam le hace preguntarse en silencio si ella también ha estado contando los minutos para tocarla. El aire entre las dos se vuelve denso, apenas un suspiro de distancia, cuando Sam se inclina para besarla. Mon esquiva sus labios. Tenemos que volver, o nos lo vamos a perder. Solo un beso, pide Sam, acercándose otra vez. Mon se lo concede. 1 se vuelven 2, 2 se vuelven 5. 5 se convierten en Sam, cerrando la puerta de uno de los cubículos y acorralándola contra ella con besos que amenazan con arruinarle el labial. Ninguna de las dos se preocupa. Los besos se multiplican hasta que tienen que separarse para respirar. Voté por ti, susurra Mon entre jadeos. ¿Eso es tu concepto de hablar sucio? Sam sonríe con esa arrogancia que siempre le incendia el pecho. Porque me encanta, ¿eh? Sam se inclina para dejar un beso de boca abierta en el cuello de Mon y Mon se ríe, retorciéndose para apartarse antes de que Sam vaya demasiado lejos. No quiere que se dejen llevar sin querer. No, la interrumpe. Solo digo que de verdad quiero verte ganar esta noche. No quiero perdérmelo. La expresión de Sam se suaviza. ¿En serio?, pregunta, casi con timidez. Pensé que no te importaría mucho por lo de Aspen y todo eso. Mon toma las manos de Sam entre las suyas y las lleva hasta su boca. Presiona los labios en el centro de su palma, igual que hizo con la papeleta de votación, sin apartar la mirada ni un segundo. Estoy de tu lado, Sam. Sam la besa otra vez, esta vez más suave, más profundo, con cierta sensación de despedida. Es su último beso antes de salir del baño. En cuanto regresan, la música se corta y la reemplaza el sonido áspero
de alguien aclarando la garganta frente a un micrófono. La energía del gimnasio cambia lentamente. La gente deja de bailar y mira hacia el escenario, mientras las conversaciones emocionadas se convierten en murmullos. Es la hora. ¿Pueden los nominados a Rey y Reina del Baile subir al escenario? Mon se queda quieta. Cierto, también hablan de ella. Casi lo había olvidado. Un poco avergonzada sube rápido al escenario y se une a la fila de nominadas. No había notado hasta ahora cuánta gente hay en el colegio. Una cosa es imaginar un número y otra muy distinta es sentir cientos de miradas sobre ellas. El calor le sube por la piel cuanto más tiempo permanece ahí. ¿Así se siente San todo el tiempo, con tanta atención encima? Bien, no quiero entretenerlos demasiado. Sé que quieren seguir con su noche. Empezaré con los chicos, dice el profesor, desplegando un papel. El rey del baile de este año es Aspen Ayes. La gente aplaude y grita mientras Aspen recibe la corona y baja la cabeza para que se la coloquen. Cuando el ruido se calma, el profesor vuelve a hablar. Muy bien, muy bien. Felicidades, señor Ayes. ¿Por qué no descubrimos quién es su reina? Entonces, la reina del baile de este año es Samananga Nantrakul. Esta vez el aplauso es ensordecedor. Los gritos llenan el gimnasio como una ola. Mon aplaude tan fuerte que le duelen las palmas. Colocan la corona sobre la cabeza de Sam y ella brilla de felicidad. Y ahora pueden bailar con sus citas, anuncia el profesor. Todos se apartan formando un círculo vacío en el centro de la pista, dejando espacio para que Aspen y Sam bailen. Y ahora, a continuación, el baile del rey y la reina, anuncia el profesor. Todos se apartan formando un círculo vacío en el centro de la pista, dejando espacio para que Aspen y Sam bailen. Las demás nominadas bajan del escenario y se pierden entre la multitud. Aspen le ofrece el brazo a Sam y ella acepta que la acompañe por las escaleras, pero se detiene frente a Mon. Un jadeo dramático recorre a la multitud. Sam suelta a Aspen y se vuelve, extendiendo la mano a Mon. Baila conmigo, Mon. Pero tú ganaste, balbucea Mon. Está demasiado sorprendida para hablar bien. Todos las están mirando. Sam la acerca con suavidad, rodeándole la cintura con los brazos. Sí, Mon. Sí. Yo gané. Baila conmigo, por favor. Y así termina esta travesía. Comenzó con palabras que dolían, comenzó con bullying, con silencios, con errores, y terminó con dos chicas que siguen creciendo. Quiero decir algo muy importante. Esta es una historia de dos adolescentes creciendo, de dos personas que están aprendiendo a entenderse a sí mismas mientras intentan entender el mundo. No es una historia que deba tomarse como modelo de cómo actuar. No es un ejemplo con el que romantizar dinámicas dañinas. Es más bien una historia que muestra lo imperfecto del proceso de autoconocimiento de sus personajes. Las interacciones de Sam no empezaron en zona saludable. Ella aprendió a hablar, aprendió a reconocer sus emociones, aprendió que amar no es dominar, ni callar, ni esconder lo que duele. Eso es lo que logran las personas cuando se permiten cambiar.
Muchas veces olvidamos hablar del bullying porque incomoda, porque duele, porque nos confronta con cosas que tal vez vivimos o vimos y no supimos cómo manejar. Pero el bullying no se queda solo en la adolescencia. Existe también en espacios adultos, en trabajos, en familias, en relaciones, en dinámicas de poder donde el silencio parece más fácil que la confrontación. Y hablar de ello muchas veces es necesario. Si es un tema que les interesa profundizar, les recomiendo un episodio del podcast Entiende tu mente. Esta historia fue posible gracias a la autora que lo imaginó y lo escribió, Dadwan Urchin, y a la adaptadora, Aspirin Gromantin. Gracias a ustedes dos. Y a cada persona que dejó un like, un comentario, un hype, a quienes estuvieron aquí capítulo tras capítulo. También quiero contarles que ya pueden encontrarme en Spotify. Voy a estar subiendo allí las historias en formato podcast para que puedan escucharlas en cualquier momento. Si pueden suscribirse por allá, me alegraría muchísimo. Y ya están activadas las membresías del canal. Estoy profundamente emocionada por esto, porque el apoyo de las membresías me permitirá dedicar más tiempo a materializar muchas ideas que tengo para este espacio y para esta comunidad de Story Hunter. Quiero agradecer especialmente a Rocha La Prieta por convertirse en miembro. Gracias de corazón por confiar y apoyar este proyecto. Significa más de lo que imaginas. Y gracias a todos los que sostienen este canal con su presencia, su energía y su cariño. Este fue un viaje intenso, uno que empezó en la oscuridad y terminó en aprendizaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Seguimos navegando, seguimos creciendo, seguimos cazando historias. Hasta la próxima.